Buenas tardes, muchas gracias por asistir a nuestra presentación de trabajo de grado titulada Diseño y simulación de un robot modular reconfigurable. Nuestros nombres son Camilo Hurtado y Oscar Rubiano, mucho gusto. Y el tutor de nuestro trabajo de grado fue el profesor Ricardo Andrés Castillo Esteva. La agenda que vamos a tratar a continuación, vamos a dar una pequeña introducción sobre la robótica modular, el proceso de diseño, el diseño conceptual, que fue la recopilación del estado del arte, el diseño del módulo, el cuerpo de diseño, que básicamente son los resultados, conclusiones y trabajo futuro. En primera instancia es necesario hablar sobre robótica y específicamente robótica móvil. En cuanto a ¿qué? A la locomoción. ¿Qué tipos de locomoción se podemos encontrar? Aquellos elementos que se pueden desplazar por medio de patas, aquellos que tienen alguna unión entre patas y ruedas, tomando lo mejor de cada uno de estos elementos, los que se desplazan por medio de ruedas, los que se desplazan por medio de orugas, finalmente aquellos que no tienen ningún tipo de actuador, sino que se desplazan por medio de movimientos corporales. La robótica modular es una rama de la robótica que se viene desarrollando desde hace más o menos 2 décadas y consiste en construir sistemas que están conformados por elementos simples, pero que al ser acoplados entre sí forman un sistema con muchas mayores prestaciones y capacidades. La robótica modular se puede enfocar a lo que son los manipuladores, encontrando beneficios como son el cambio en los efectores finales, en la forma de agarre, la capacidad de carga del manipulador, la maniobrabilidad y la versatilidad. También se puede aplicar la robótica modular en la robótica móvil y el objetivo es único, es desarrollar un robot que sea capaz de ir de un punto a otro sin tener problemas con el tipo de terreno, es decir, un robot que cambie su forma de locomoción. Este cambio puede ser autónomo o puede ser manual. Además, los robots modulares se pueden asemejar en cierto sentido a lo que son sistemas multicelulares. ¿Por qué? Porque presentan otras características parecidas a los sistemas vivos, como son confiabilidad en el desempeño de tareas, se pueden adaptar al entorno, sobre ellos se puede construir un comportamiento evolutivo, se puede presentar la unión y la separación de módulos especializados, se pueden desprender de aquellos que están averiados, finalmente se puede compartir información y energía entre los módulos. El proceso de diseño llevado a cabo en medio del trabajo de grado tuvo como base el diseño mecatrónico. El diseño mecatrónico consiste en una definición del problema, en una recolección de la información, en una generación de alternativas y una evaluación y selección de esas alternativas. Esto constituye lo que es el diseño conceptual. A partir de ahí se pasa a lo que es el cuerpo del diseño, que es la arquitectura del producto, el diseño de configuración, el diseño paramétrico y el diseño detallado. ¿Cómo implementamos este proceso de diseño en nuestro trabajo de grado? En primer lugar se definió el problema, se hizo una recolección de información, se aplicó una herramienta metodológica llamada Casa de la Calidad y a partir de ahí se aplicó lo que es la ingeniería concurrente, atacando simultáneamente los diversos aspectos del proceso de diseño, la parte mecánica, electrónica, el diseño de control y de software. En esos 3 aspectos se generaron alternativas, se seleccionaron las mejores y a partir de ahí se comenzó el diseño detallado, con planos, modelos en CAD, análisis por elementos finitos, simulación en huevos, selección de material y siempre pensando en lo que da el diseño para manufactura y diseño para ensamblaje. Esto constituyendo lo que es el cuerpo del diseño. En cuanto al diseño conceptual, lo primero que se debe decir es el planteamiento del problema, que es diseñar y simular un robot modular reconfigurable. Los objetivos. El objetivo general, diseñar y simular un sistema mecatrónico que pueda adoptar diferentes configuraciones de locomoción, constituido por módulos con características iguales o similares que puedan ser integrados entre sí. Específicamente, ¿qué se busca en el trabajo de grado? Desarrollar un módulo individual que sirviera al mismo tiempo como robot móvil y que a la vez fuera un módulo que se pueda integrar a los otros. Conseguir los desplazamientos en configuraciones acopladas como el oruga, serpiente y rueda. Diseñar la mecánica de los módulos, por ejemplo, el acoplamiento entre 2 módulos. Diseñar la electrónica de los módulos, ya fuera modo individual o acoplado. Y finalmente la simulación de todo el sistema robótico compuesto por un máximo de 6 módulos. ¿Por qué es importante realizar un trabajo que esté enfocado en la robótica modular? Bueno, los robots móviles tradicionales tienen un sistema de locomoción fijo e invariable, el cual se diseña dependiendo del tipo de terreno que el robot debe atravesar. Es decir, si el robot se encuentra en condiciones para las que no está preparada, entonces empieza a tener problemas. Por otro lado, los robots móviles modulares presentan lo que es reconfigurabilidad y modularidad.
es decir, tienen mayor autonomía frente a situaciones fortuitas e inesperadas. Esto implica que la robótica modular representa ventajas e innovación. ¿Y en qué situaciones se puede presentar esto? Por ejemplo, en búsqueda de espacios reducidos, en escombros, en la necesidad para descender o trepar a través de ductos, en la exploración de ambientes de terreno irregular o desconocido o en rescates. Nos centramos ahora, nos vamos a ubicar espacialmente en lo que es la robótica modular. Entonces, primero empezamos, ¿qué es la robótica? Es una rama de la ingeniería que se encarga de crear aplicaciones para mejorar o ayudar a ciertas actividades del ser humano. La clasificación de acuerdo a la función. Entonces puede ser un manipulador o un robot de servicio. ¿Qué significa esto? Que es un robot que va a encargarse de realizar tareas que el ser humano realmente no, después de cierto tiempo no las realiza bien. El doméstico es aquel que va a suplir ciertas actividades que son monótonas del ser humano, como barrer, trapear. El teleoperado, que se va a encargar de... Es una rama donde el robot va a ser manejado a distancia por medio de actuadores, dispositivos ápticos, entre otros. El telerobot, este tiene la capacidad de reaccionar frente a un entorno desconocido, sin embargo es reprogramable a distancia y reconfigurable. Nosotros nos vamos a centrar en la robótica móvil aplicada a los robots modulares. Entonces comenzamos con los robots zapados tipo serpiente. ¿Qué características tienen? Que son los que están ubicados en serie, tienen movimientos corporales, pueden tener ruedas pasivas o activas, como vemos en el caso de la familia de los robots ACM. Puede tener módulos especializados como cámaras, actuadores, como vemos en la familia Cairo, y básicamente son usados para explorar tuberías o socorrer en emergencias. Los robots sapos tipo serpiente autopropulsados tienen una característica igual que la anterior, que los módulos se conectan en serie. Sin embargo, cada módulo tiene un actuador, como pueden ser ruedas, orugas, patas. También tiene la capacidad de acoplar módulos especializados como cámaras. Está enfocado a aplicaciones militares, inspección y vigilancia. Los robots modulares autoconfigurables sin capacidades locomotivas, como él mismo dice, ellos no van a poder desplazarse en ninguna dirección. Sin embargo, pueden crear estructuras 2D o 3D. Pueden ser articulados, como vemos en el caso del Molecube del MIT o el MICH, el PAC. El MIT no tiene ninguna articulación. Nosotros nos vamos a enfocar en los robots modulares reconfigurables con capacidades locomotivas. Así que pasamos a la parte de recolección de información, el benchmarking. Cronológicamente empezamos con el Polybot y el Polybot, que fueron desarrollados por el ingeniero Martin de la Universidad de Stanford en 1994. Sus principales características son que es versátil, tiene un grado de libertad y tiene bajo costo. Elementran es autorreconfigurable, tiene los 2 grados de libertad y puede tener módulos especializados. Fue diseñado en el Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías Industriales Avanzadas de Japón en 1998. El módulo Y1, diseñado por Juan González de la Universidad Autónoma de Madrid en junio de 2003 para su trabajo de tesis. Sus principales características: tiene una conexión en fase o en desfase. En fase quiere decir que están siempre ubicados en la misma dirección, y en desfase que está rotado en 90 grados con el fin de crear una configuración de cabeceo, cabeceo o cabezado en viraje. Y una de las más importantes es que es hardware y software libre. El Superbot fue diseñado por el Dr. Wei-Ming Chen de la Universidad del Sur de California en el 2005. Es reconfigurable, tiene 3 grados de libertad y además 6 superficies de contacto de acoplamiento. Y por último, el iMobile. Sus principales características es que es reconfigurable, tiene 4 grados de libertad, tiene módulos especializados y fue diseñado en la Universidad de California Davis. Ahora, nosotros nos enfocamos en el diseño del módulo. ¿Qué va a tener nuestro módulo? Va a tener un diseño mecánico. ¿En qué consta este? En definir cuántos grados de libertad posee, qué material, qué dimensiones, qué geometría. El diseño electrónico.
cómo vamos a alimentar todos los dispositivos que vamos a usar, cómo se van a comunicar entre ellos. El diseño de software, qué plataforma de programación vamos a usar para la simulación de nuestro módulo, y por último el diseño y control, que es definir todos los parámetros y algoritmos que vamos a utilizar para el desplazamiento de todas las configuraciones propuestas. Bueno, la etapa más importante dentro del diseño es la del módulo. ¿Por qué? Porque dependiendo de las características que tiene el módulo, se pueden definir las características y capacidades que va a tener el sistema total. ¿Qué otros aspectos son relevantes a tener en cuenta? El tamaño y el precio de los elementos. ¿Qué herramienta utilizamos para poder enfocar el diseño? El House of Quality, HOQ. Esta matriz hace parte de una serie de 4 matrices que definen el procedimiento llamado QFD, o funcionamiento, despliegue en función de las características. ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo es poder definir cuál va a ser el desarrollo de nuestro diseño para poder alcanzar los objetivos propuestos. ¿Qué variación presenta esta matriz con respecto a la que se propone de forma estándar? Esta matriz o este método es aplicado para objetos con fines comerciales. Este es un artículo de tipo académico y por lo tanto las encuestas que se utilizaban en la matriz HOQ estándar fueron reemplazadas en este caso por información que obtuvimos de todo el análisis de proyectos realizados en otros centros de investigación. ¿Qué resultados nos arroja el HOQ? Los resultados son las características que debe tener el módulo y el diseño para poder alcanzar los objetivos propuestos al inicio del trabajo. ¿Cómo se interpreta el HOQ? La Casa de la Calidad relaciona lo que son las características generales que están especificadas de una forma cualitativa con características ingenieriles o técnicas que son requisitos de calidad. Además, se hace una valoración propia de cada una de estas características o requisitos de calidad. Se hace una valoración de módulos existentes, es decir, desde nuestra perspectiva, qué tan importantes fueron estos requisitos para los otros diseños. Se tiene en cuenta una razón de mejora. Esto quiere decir cómo es la relación entre lo que estamos haciendo y lo que se ha hecho. Y finalmente un peso relativo, que ordena de mayor a menor importancia estos requisitos de calidad. También se clasifican las características generales, dependiendo de su importancia absoluta e importancia relativa, que está relacionada o que tiene que ver con qué tanto se relaciona esta característica con este requisito de calidad. Los resultados arrojados por la matriz son 2 gráficas. La primera de ellas, los requisitos de calidad. Entonces, estas son las características que debe tener el módulo para cumplir los objetivos propuestos al inicio del trabajo. La primera que se observa, la UAM, Unidad Autónoma Modular o Unidad Atómica de Movimiento. Esto quiere decir que el trabajo se debe enfocar en el desarrollo de un módulo que sea al mismo tiempo robot móvil y que también se pueda integrar a otros módulos. En segundo lugar, enfocarnos en los grados de libertad, porque esto depende de la cantidad de modos de locomoción que va a tener el sistema. Que sea reconfigurable, que tenga comunicación inalámbrica. Bueno, reconfigurable para que pueda adaptar otros modos de locomoción, y la comunicación inalámbrica para que se pueda comunicar con los otros módulos. Además de esto, se encuentran también las principales características a tener en cuenta para el desarrollo del sistema robótico modular. Estos elementos no son obligatoriamente necesarios para poder alcanzar los objetivos dentro del trabajo, pero si se tienen en cuenta, proporcionan mayores facilidades y un mejor manejo del diseño. Por ejemplo, los costos. Entonces, si se tienen en cuenta los elementos que se van a manejar dentro del diseño, con respecto a los costos, se podría pensar en una construcción factible a futuro. Se pasa ahora a la generación y selección de alternativas. Primero, en el diseño mecánico, se realizaron mapas conceptuales o mapas mentales para tener una visión amplia de todos los elementos que están relacionados con este aspecto. Entonces, ¿qué sistema de locomoción van a tener los módulos? ¿Qué material se recomienda? ¿Qué forma de acoplamiento? Si va a ser manual o automática. ¿Qué forma van a tener? Esto es importante porque dependiendo de esto se puede construir el modo de acople entre los módulos, y también dependiendo de esto se puede saber qué tanto se puede incluir dentro de uno de ellos. Los sistemas de articulación, es decir, cuál es la cantidad de articulaciones y qué tipo va a tener cada módulo, y la transmisión. Para poder tener en cuenta todos estos elementos, se revisaron los diferentes
tipos de módulos que existían en la bibliografía, en la literatura. El primero de ellos es un módulo inarticulado y sin capacidades de desplazamiento, es decir, él solo no se puede desplazar a menos que esté acoplado. Tienen ejes en su interior con respecto a los cuales pueden rotar. Acá un ejemplo de un módulo de este tipo. En segundo lugar, módulos con un elemento pasivo. Esta mitad no se mueve, o sea, no se mueve por sí sola, solo está acoplada a otro módulo que la hace mover. En cambio este sí es una mitad activa. Y finalmente, aquel que tiene dos mitades activas. Como el objetivo de este trabajo es construir primordialmente una UAM, unidad atómica de movimiento, es decir, que el mismo módulo constituye un robot con capacidades de desplazamiento, se descarta fácilmente y a simple vista la primera opción, porque los módulos no se pueden desplazar, pero aún así queda el interrogante de cuál de las otras dos opciones elegir. Para eso entonces nos basamos en los resultados obtenidos por Juan González en su tesis de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, en la cual establece que específicamente para la subdivisión de robots modulares tipo cadena, es decir, que están conectados en serie, con topología de una dimensión, ápodos, y que tengan conexión cabeceo-cabeceo o cabeceo-viraje, la mínima cantidad de articulaciones que puede tener el módulo para que constituya en sí mismo una UAM son dos articulaciones tipo PP o cabeceo-cabeceo o dos articulaciones tipo PP y una viraje en el medio. Si esto se cumple, el módulo en sí constituye una UAM. Se podría tener, por ejemplo, un módulo conformado por dos articulaciones, pero una de ellas es cabeceo y la otra no. Sale la luz. Esto mañana pasó lo mismo. Esta mañana pasó lo mismo. Esta mañana se ha ido dos veces. Ahí. De lado. Estábamos entonces que si el módulo no tiene como mínimo dos articulaciones tipo cabeceo-cabeceo o cabeceo-viraje-cabeceo, no constituye en sí mismo una UAM. Teniendo esto en cuenta, se plantearon tres bocetos. El primero de ellos, una configuración PYP, o sea, cabeceo-viraje-cabeceo, una segunda configuración tipo PP, o sea, cabeceo-cabeceo, y finalmente un boceto 3 que reunía características de las dos anteriores con algunas modificaciones. Es decir, tiene una articulación cabeceo en sus extremos, pero la del centro ya no es viraje, sino que permite que el módulo cambie la orientación de una de sus mitades, haciendo que pase de ser PP a PY, o sea, haciendo que pase de cabeceo-cabeceo a cabeceo-viraje. Es obvio que, o sea, se puede entender que siendo PP el módulo cumple con las articulaciones mínimas para poder desplazarse, pero al poder rotar ya deja de cumplirlo porque se convierte en un módulo cabeceo-viraje. Sin embargo, esta articulación se usa para obtener otro tipo de locomoción, de forma acoplada, no de forma individual. Además, se anexan estas dos placas laterales en los extremos para poder conseguir otro tipo de locomoción, basándonos por ejemplo en robots modulares como el iMod. ¿Cómo se hizo para elegir la mejor de las alternativas? Se tuvieron en cuenta las características que habían sido establecidas en la matriz del HOQ, se tuvieron en cuenta también la función de peso o peso relativo de la matriz de HOQ y cada una de las alternativas se calificó con respecto a estas características, obteniendo al final un total que determinó que la mejor alternativa para poder alcanzar los objetivos propuestos al inicio del trabajo era la alternativa número 3. Habiendo elegido ya el diseño del módulo como tal, se pasa a elegir sus elementos que lo componen. En primer lugar, el motor. Se pensó en utilizar motores DC o motorreductores, pero se presentaba la complejidad en el manejo de su posición o de su velocidad.
Así que finalmente se eligió un microservomotor digital, es este, el diseño CAD, también realizado por nosotros. Las características más importantes: la piñonería metálica y plástica, tiene una corriente adecuada y un torque adecuado, haciendo la conversión de 0.2 Nm, que es alto para su tamaño, es bastante pequeño. Además, en cuanto al material que se sugiere para la construcción del módulo, se analizó los materiales utilizados en otros diseños, se encontró que algunos habían aluminio, poliuretano, acrílico, pero el que sugerimos nosotros es el ABS, porque la universidad tiene la máquina de prototipado rápido en su laboratorio. A la pantalla o en audiovisuales, sí, para que arreglen eso y mientras tanto ellos sí. ¿Cómo que sí? No. Bueno, Fíjense que... no, no se puede continuar sin las imágenes. Tranquilo, espera. Sí. Ya ves, es que sí. Se puede ver el video, que ya está. Pero, o sea, debe haber una manera de prenderlo ahí, ¿no? ¿Qué es el control? con ese solo control controlan todos los videos de la universidad. Sí, lo que pasa es que tengo otro control, pero no tengo batería. ¿En qué baterías tiene eso? En conclusión, se propone que el material a utilizar para la construcción sea el ABS, teniendo en cuenta que la máquina de prototipado rápido, el laboratorio de automatización, maneja este tipo de material y que con ella se podría llegar a una construcción rápida de los elementos del módulo. Ahora, ¿qué vemos? Es un detalle del sistema de acople entre los módulos. Esto lo que, como es una forma manual, lo que ideamos fue una serie de pestañas, dos de inserción y dos de recepción. Las de inserción tienen una forma geométrica con unos ranurados en forma de cruz en su centro. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando lo vayamos a insertar en las pestañas de recepción, se compriman y entren fácilmente hasta el fondo, donde encuentran un aumento en el diámetro donde se pueden volver a expandir y quedar ajustadas, ¿sí? Quedar bien el ensamble. Igualmente, para separarlos se hace una fuerza para que se vuelvan a comprimir y salgan fácilmente. Ahora, en el sistema de locomoción independiente tenemos dos formas de locomoción usando las placas laterales. Al usar las dos placas laterales podemos generar un movimiento perpendicular en el eje que atraviesa las placas laterales. Sin embargo, también podemos dejar una placa lateral quieta para crear un pivote y reorientar rápidamente el módulo, que en espacios reducidos es bastante útil. La siguiente forma de locomoción individual es usar los pivotes laterales. Esta es una secuencia que nosotros proponemos, una serie de movimientos que, al ser analizados detenidamente, nos damos cuenta que son funciones senoidales, lo cual nos va a ayudar a crear algoritmos bastante simples y de rápida programación. En conclusión, ¿qué logramos con el diseño mecánico? Creamos 5 grados de libertad, extremos con pivotes que rotan, una rotación central que permite cambiar de cabecero a cabecero a cabecero de viraje, 2 placas laterales y un acoplamiento mecánico manual entre módulos. En el diseño electrónico, ¿qué elementos vamos a obtener?
un sistema de potencia, unos actuadores que ya se definieron como el motor, el servomotor, un sistema de alimentación, comunicación entre módulos individuales y acoplados, los sensores y una etapa de control. Este es el esquema general de la conexión electrónica. Entonces tenemos un microcontrolador que va a estar comunicado con una tarjeta controladora de los servomotores, que va a estar alimentado por unas baterías que también alimentarán el microcontrolador, que va a adquirir y enviar y recibir por radiofrecuencia y también adquirir los sensores de distancia. El microcontrolador va a ser el cerebro de todo nuestro robot modular. Al inicio teníamos también pensado varias alternativas como una FPGA o un microprocesador, sin embargo la utilidad que ellos nos entregan es demasiado alta como para usarlo en este proyecto. También que son bastante costosos y el acondicionamiento de dichos módulos sería también complejo. Así que escogimos este microcontrolador que es de gama alta de la familia Microchip. Sus principales características es que es una arquitectura de 16 bits, tiene una velocidad de 40 megainstrucciones por segundo, un voltaje de operación de 3 voltios a 3.6, periféricos UART, SPI, cuadrado C y una resolución para un PWM de 16 bits. Su tamaño es pequeño, que básicamente eso es lo que más estamos buscando con estas partes electrónicas, que los módulos sean lo más pequeños que se pueda para reducir las dimensiones del robot. La tarjeta controladora de los servomotores es una tarjeta que ya como nombre Micromaestro 6 de Pololo. Sus características es que tiene se puede alimentar con 5 voltios a 16, tiene los canales pueden ser usados como salidas digitales de propósito general, entradas analógicas o digitales. Además, esta tarjeta me va a permitir alimentar a los sensores. Esto es muy importante porque ya no necesitamos otro acondicionamiento. La transmisión y recepción por radiofrecuencia. Originalmente también teníamos varias opciones como un transmisor por Bluetooth o los XP, que la mayoría aquí conocemos. Sin embargo, el Bluetooth no me cumplía por condiciones de distancia, su alcance es muy reducido y los XP son bastante costosos. Escogimos entonces un transmisor de radiofrecuencia de la familia Microchip que es compatible con el microcontrolador que nosotros vamos a usar. Así que el manejo entre esos dos componentes va a ser bastante sencillo. El alcance es de 122 metros con línea directa y tiene la capacidad para transmitir y recibir simultáneamente. Los sensores de distancia. Se pudieron haber usado sensores de contacto, finales de carrera o ultrasonidos, pero se escogieron por facilidad unos sensores infrarrojos. La ubicación ideal que nosotros proponemos es que haya un sensor en cada placa lateral y 2 en cada pivote, para ubicarlo espacialmente en un entorno y verificar qué obstáculos podría llegar a haber. Las características principales de él es que tiene una detección a partir de 20 milímetros, una alimentación de 2.7 a 6.2 y un consumo de corriente típico de 500 miliamperios. Son 6 que se van a usar. Las baterías. Las baterías para los motores se escogieron 4 de 1500 miliamperios y 11.1 voltios, conectadas en paralelo para aumentar la corriente y así suplir el caso extremo, que es cuando todos los motores estarían funcionando en su máxima capacidad. Y para los dispositivos de control y sensores se va a usar una batería de 500 miliamperios y 7.4 voltios. Este cosito va a alimentar el microcontrolador, la tarjeta de los servomotores y el módulo de RF. El esquema ya en detalle de la conexión. Entonces vemos el microcontrolador, la tarjeta RF, los servomotores, la tarjeta de los servomotores y los reguladores necesarios para cada uno de esos elementos. En detalle, la conexión del micro, la que nosotros aconsejamos es esta.
¿Por qué aconsejar? Porque es que los pines de este microcontrolador son reprogramables. Es decir, yo puedo asignar una función específica a cada pin. Además, se usaron todos los pines, como se pueden dar cuenta. Bueno, ¿y cómo se realizó la visualización y el control de movimiento de todos los modos de locomoción? En primer lugar, es necesario decir que el lenguaje de programación usado fue C. El entorno de desarrollo Huevos. ¿Y por qué Huevos? Esta es una plataforma recientemente adquirida por la universidad que le permite al programador o al diseñador enfocarse específicamente y primordialmente en lo que es el comportamiento de su sistema, ya que facilita la parte de visualización e inserción de modelos en 3D, en comparación con otras plataformas como es por ejemplo Java 3D. Además, la programación se puede realizar no solo en C, sino que se puede realizar en otro tipo de lenguajes como MATLAB, como Python, como Urbi, Java o C++. Los programas que controlan el movimiento de cada uno de los modos de locomoción tienen un esquema clásico de un programa en C que tiene un inicio, una declaración de variables y llamado archivos de cabecera, la función main, que se hace la relación entre los nodos y las variables del programa. Cuando hablamos de nodos, hacemos referencia a los nodos servo. Estos nodos son los que en el ambiente virtual permiten el movimiento de las piezas y se relacionan a variables del programa para poder modificarlos. Se inicia la secuencia de estados por medio de un ciclo while y comienza lo que es básicamente una máquina de estados que va pasando de una función a otra, haciendo que los sistemas realicen sus movimientos. En primer lugar, entonces, modo individual. Como ya se había dicho, hay dos formas de locomoción individual, usando los pivotes o usando las ruedas o placas laterales. Cuando se trata del modo individual usando las ruedas o placas laterales, se cambia la posición de esta variable que representa el nodo servo, aumentando y disminuyendo una constante. Cuando se trata del movimiento individual usando los pivotes, entonces ya se aplica la función senoidal antes mencionada, también basándonos en el trabajo de Juan González, en donde el pivote va a obtener su posición dependiendo de esta función senoidal. Este valor, esta amplitud, eso es modificable, eso permite determinar qué tanto se mueve un pivote en un extremo u otro, y esta fase es la que determina el movimiento del módulo, ya que depende de una variable de tiempo que es la que está constantemente corriendo en el programa. Cuando hablamos ya de la configuración acoplada, entonces el primer modo de locomoción que nos encontramos es el oruga. En este caso es necesario mover ambos pivotes de los módulos, tanto el derecho como el izquierdo, y a ambos aplicarles el mismo tipo de procedimiento, la función senoidal. En este caso se agrega esta constante, la cual dentro del entorno de Huevos es la que identifica cada módulo. Esto porque es necesario, porque todos los módulos tienen el mismo controlador, pero este número identifica cada módulo y por lo tanto hace que el movimiento de unos módulos estén desfasados con respecto a los otros y se produzca el movimiento. En el modo serpiente, a diferencia del modo oruga, que es en una sola dimensión, este es en 2 dimensiones y tiene ciertas características a resaltar. Por ejemplo, solo se necesita mover uno de los pivotes, ya que todos los módulos tienen su grado de libertad central rotado 90 grados. Uno de los semimódulos es activo y el otro es pasivo. Y los módulos intercalados generan movimiento vertical y horizontal, es decir, el movimiento es en 2 dimensiones. Esto se puede entender más claramente acá en las imágenes. Se tiene el sistema en estado de reposo. Se comienza la rotación de las mitades de los módulos hasta alcanzar una rotación de 90 grados. Acá entonces se puede observar que este es un módulo, este es el siguiente, todos tienen una de sus mitades rotadas. ¿Esto qué ocasiona? Que con solo mover una de los pivotes, en este caso el derecho, el verde, con solo mover el derecho, o se podría también el izquierdo, se consigue el desplazamiento en forma de, así lo llamamos, en forma de serpiente. ¿Por qué? Porque como uno de los pivotes queda con un movimiento perpendicular al suelo, mientras que, por ejemplo, este ya no es perpendicular sino horizontal, se genera un movimiento hacia arriba por medio de este y un movimiento de avance por medio de estos que están paralelos. Acá se puede observar, los que están de forma perpendicular al suelo generan a la ganancia en altura del sistema robótico, y los que están de forma paralela al suelo generan el avance. Realmente el último modo de locomoción, el modo rueda, se necesitan mínimo 6 módulos para conseguirlo.
El modo de proceder es que se recogen los módulos 3 y 4 y luego los módulos 1 y 6 y se consigue la forma de circunferencia para poder hacer el desplazamiento. Generalmente el diseño detallado entonces nos muestra el boceto final, en donde se puede ver que es el boceto número 3 presentado anteriormente con algunas modificaciones, la ubicación de los sensores, en la parte de arriba, en los lados del módulo, la ubicación de las baterías, de los motores, de las PCB. Se tuvo también en cuenta el peso total aproximado del módulo, esto es importante, se llegó a una conclusión de aproximadamente 750 gramos. El precio total aproximado de la construcción del módulo, 625.000 pesos. Y el diseño en CAD utilizando la herramienta SolidWorks. Así que las dimensiones totales del módulo fueron 210 milímetros hasta las placas laterales y 224 hasta las pestañas de acople. El alto de 91 milímetros entre las tapas y 99 hasta el sensor de distancia, que son estos paneles grises que vemos aquí. Y un ancho total de 99 milímetros entre la tapa y la brida. La brida es este elemento de sujeción. Acá, en estos ya vemos en detalle dónde están ubicados y cómo están sujetados cada uno de los elementos. Estos paneles negros se representan las baterías, las que alimentan los servomotores. Estas son las que alimentan el microcontrolador, la tarjeta RF y la tarjeta de los servomotores. Aquí vemos el diseño del circuito de los reguladores que se realizó en Altium. Y también una parte importante que se realizó fue el análisis de elementos finitos en los puntos en los que nosotros consideramos donde se iban a realizar los mayores esfuerzos. A cada una de los 3 elementos que se analizaron se le aplicó un torque de 0.2 Nm. En el primero vemos la brida de la rueda, donde conseguimos un resultado de 7.4 megapascales y recogimos un resultado de un factor de seguridad de 1.6. También bajo las mismas condiciones el análisis de la brida del centro fijo. En este llegamos a un megapascal, y un factor de seguridad de 5. Y por último el análisis en la brida del pivote. Se logró un resultado aproximado de 7 a 8 megapascales y un factor de seguridad de 1.64. Para el diseño de la manufactura, pensamos que todos los elementos se pudieran diseñar en la máquina de prototipo rápido que se encuentra en el laboratorio de automatización, y el diseño para el ensamble fue un documento que también se realizó, donde se explica la forma más adecuada de que se debería ensamblar el módulo. Y la parte más chévere, que son las simulaciones en huevos, porque aquí se ve representado todo el trabajo que nosotros realizamos. Lo primero, como se había mencionado anteriormente, la reorientación rápida usando las placas laterales, dejando una como pivote. También el desplazamiento perpendicular al eje que atraviesa las placas laterales. El desplazamiento lateral usando los pivotes, que va a ser en la dirección de en el eje que pasa por las placas laterales. Ahora el modo oruga. Si nos fijamos detenidamente, tiene un desplazamiento similar al que tenemos individualmente. Sin embargo, esta configuración me permite avanzar más distancia con menor energía y menor tiempo. Ahora el tipo serpiente. Acá vemos cómo
se puede realizar el desplazamiento haciendo uso del grado de libertad del centro, que levantando algunos módulos para reducir fricción y otros moviéndolos paralelo a la superficie de desplazamiento para crear el desplazamiento, que valga la redundancia. Y por último la rueda. Ahí vemos ya más en detalle cómo se recogen ciertos módulos, los 3 y 4 inicialmente, y los 1, 2, 5 y 6 para hacer la configuración. Siempre se tiene que mantener esta forma para que se cree el movimiento. ¿Qué conclusiones se obtuvieron de este trabajo de grado? Finalmente se cumplieron todos los objetivos específicos planteados al principio, como fueron el diseño de un robot móvil capaz de integrarse a otros módulos iguales, implementar y simular cada uno de los modos de locomoción propuestos, diseñar el sistema de acople entre módulos, manual y acople mecánico, diseñar la electrónica necesaria para cada módulo. Se implementaron y se verificaron la funcionalidad de las funciones senoidales, las cuales facilitan la programación del control de los módulos, ya que todos los módulos tienen el mismo programa, con la diferencia de que el movimiento de unos está desfasados con respecto a los otros, y eso es lo que propicia el movimiento. La herramienta de software Webots es una herramienta muy adecuada para este tipo de desarrollos, en donde se enfoca el esfuerzo en el control del sistema robótico. Las características de este sistema modular son adecuadas para realizar próximos y futuros trabajos en robótica cooperativa. El diseño realizado para este robot es coherente y está a la vanguardia con otros diseños realizados internacionalmente, y finalmente se pueden desarrollar nuevos modos de locomoción teniendo en cuenta los grados de libertad que presenta cada módulo. Trabajo futuro y recomendaciones. Se sugeriría crear nuevas formas de programación para llevar a cabo un trabajo cooperativo. Realizar también modificaciones en hardware y software para realizar un sistema autoconfigurable. También desarrollar otros tipos de módulo que permitan realizar funciones especializadas. Mejorar el sistema de acople de tal forma de que cada uno se pueda unir no solo a otros dos módulos, sino también en sus otras caras laterales. Y optimizar el sistema de alimentación de los módulos para disminuir costos, peso, dimensiones e impacto ambiental. Por último, se dejan documentos guías de cómo crear una librería integrada en Altium y cómo crear un nuevo robot Webots usando piezas PRML. ¿Por qué? Porque esta licencia la tiene la universidad y nadie las usa. No sé qué pasará, será que los estudiantes no tienen interés o no está suficientemente fundamentada la base teórica. Por último, gracias por su atención, y esta fue toda la bibliografía que se usó para esta presentación. Bueno, vamos a retirar a Camilo Andrés, entonces ahora pasamos a la parte de preguntas. Los primeros que hacen preguntas son los jurados, el ingeniero Mauricio Moleduz. Y entonces, pues, si tienen preguntas, ingeniero Moleduz. Bueno, pues, arrancando, yo tengo una pregunta sobre... Bueno, cabe aclarar que pues la metodología que ustedes tuvieron y todo lo que hicieron en HOQ, etcétera, pues es válido. A mí me preocupa es una cosa, es la justificación no tiene una aplicación, pues así como ustedes solamente se remitieron a la bibliografía, pero no hay una aplicación neta en la cual ustedes vayan a utilizar estos robots. Sí, eso ¿qué considero yo que tiene un problema serio? Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la pregunta más bien? Es a la hora de ustedes escoger entre las diferentes alternativas, tener alternativa 1, 2, 3, ¿cierto? Y los parámetros venían de HOQ, ¿correcto? Pero esos parámetros de HOQ o la casa de la cualidad venían del análisis bibliográfico, no de las necesidades propias de una aplicación para este robot. O sea, más o menos, diciéndolo con otras palabras, ustedes escogieron la alternativa que más se parecía a lo que existe en la literatura, ¿correcto?
Pues hay que hacer una aclaración con respecto a eso. En el HOQ, si ustedes recuerdan, habían características generales que fueron tomadas de la revisión de la literatura en la parte superior, y esas se comparaban con los requisitos de calidad que debería cumplir el módulo para poder cumplir los objetivos al principio del trabajo, que eran las que estaban acá, en la primera columna. De esa forma se aseguraba que estas características no fueran aleatorias ni que fueran simplemente las que más nos gustaban, sino que las que más se relacionaban con esos requisitos y que cumplían los objetivos de trabajo. ¿Y cuáles eran esos requisitos Los objetivos específicos? Entonces, conseguir que, por ejemplo, el módulo fuera al mismo tiempo un robot móvil y que también se pudiera acoplar con otros módulos, o poder conseguir un desplazamiento individual, que se consiguió, o poder conseguir un desplazamiento acoplado con otros módulos. Pero ya en las otras cualidades, como no sé si puedes poner esa diapositiva, las demás cualidades solamente hacen referencia a lo que existe en la literatura, más no es lo que ustedes desean como diseñadores. Además, en los objetivos específicos no hace referencia en ningún momento a eso que tú mencionas, que fuera reconfigurable. Creo que sí mencionaba que tuviera movimiento individual. Acoplamiento con otros módulos. Entonces acá está el diseño del robot del módulo como robot móvil, y que a la vez se pudiera integrar los desplazamientos, ya fueran de modo individual o acoplado, y bueno, los diseños en los diferentes aspectos. Una aclaración por parte del director. Sí, profe, como para complementar ahí, digamos, ese proyecto, ¿sí? La idea, digamos, inicialmente era que ellos hicieran un diseño, ¿sí? Digamos, ellos pudieran explorar por diferentes terrenos. Digamos, acá no está como el proyecto grande, digamos, donde se... Yo me imaginé eso, este es como el inicio de un proyecto. La idea es con ellos, digamos, ellos mismos pasan el proyecto ahorita, ¿sí? Y entonces ya meterlo o enmarcarlo dentro de ese proyecto grande, ¿sí? Entonces arreglar los codes y también la parte de implementación real de no, sí, pues, digamos la primera etapa de ese gran proyecto. Sí, de pronto faltó mencionar que había un proyecto. Claro, que estaba la primera fase. Qué pena, antes de que hables, si muestran las características de HOQ, ¿cuáles eran? Y ahora sí, ¿qué me haces? Sí, es decir, esta parte del proyecto como tal busca hacer el diseño y la simulación. Tal vez lo que el profe Oleus quiere decir es que no se está, por ejemplo, enfocando solamente a exploración o solamente a rescate, y que por lo tanto, es eso, ¿cierto? Sí, no hay una aplicación dada y por lo tanto queda todo como en la nube y queda todo como que es una aplicación netamente académica, que creo que es lo que hasta donde va. Hasta ahora, exacto. Hasta ahora sí. Va a orientar una aplicación académica. Ahorita entonces, el proyecto de la universidad sí, el problema es que cuando yo no tengo la aplicación clara, entonces no tengo características claras de diseño. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, prácticamente que así como ustedes lo diseñaron, y, o sea, no es que quiera criticarlo, el problema es que está diseñado según las bases de la literatura, pero no hay unas bases concretas de yo qué quiero lograr con el robot modular. O sea, eso no está en la clase de la actualidad ni tampoco en los parámetros de selección de las diferentes alternativas que ustedes plantearon. Esa es la primera pregunta, bueno, o la primera apreciación. Ya las demás sí son más pequeñas, por decirlo así. Por ejemplo, cuando nombraban los motores, tú dices, por ejemplo, muestras el motor que escogieron y dicen que tiene el torque necesario. Pero ¿cuándo calcularon el torque que era necesario para el determinado movimiento, o para determinada velocidad, o para determinadas fuerzas que ejerciera el módulo? Pues para eso nosotros calculamos primero el peso de todos los elementos que podría llegar a tener, Sí. un peso aproximado, y a partir de eso sí hicimos el análisis de las diferentes posibilidades de motor que podríamos llegar a obtener, y esa fue la mejor. Ahí se queda marcada la deficiencia que no está enlazado, lo que ustedes hicieron en la casa de la cualidad y lo que hicieron después en la selección de alternativas con lo que finalmente van a hacer. Finalmente ustedes diseñaron, escogieron un motor que no tiene nada que ver con características de diseño. Por ejemplo, ¿cómo hubiera sido lo correcto? Yo necesito un módulo que pese menos de 1 kilogramo y que se mueva a 1 metro por segundo. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo unos parámetros de diseño claros, cuantificables, ¿sí? Números.
Entonces yo ya ahí puedo diseñar qué torque exacto necesito, ¿sí? Como mínimo para lograr esa velocidad con ese peso dado. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, por ejemplo, ahí queda muy suelto que escogieron ese motor, punto. Pero, ¿cómo se enlaza eso a los parámetros de diseño? La metodología es muy buena, usaron un marco metodológico correcto, pero creo que está mal alimentado. O sea, hay que tener en cuenta que la tasa de la calidad es muy cualitativa y entonces por esa misma característica que presenta, entonces se pueden dejar de lado aspectos como este. Por ejemplo, después de haber hablado de todo esto, hablaron de sensores, pero en ningún momento nos dijeron para qué eran necesarios los sensores, para que después ya nos explicaron cuando entraron al diseño electrónico. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las baterías. ¿Sí? Si no hay un diseño claro, entonces yo ¿qué corriente necesito para lograr determinada autonomía? Ustedes determinaron que eran 4 baterías en paralelo. ¿Por qué necesito esa corriente? Eso sí, esta vez no lo mostramos. ¿Por qué se necesitan 4 de ese tipo? Y no 4. Esas son de, bueno, haciendo esa configuración se obtiene una corriente máxima de 6 amperios, que es el caso extremo en el que todos los motores estuvieran funcionando a su máxima capacidad. Por eso es la elección de las fuentes. Se supuso que en algún momento todos estuvieran funcionando con su máximo rendimiento, eso era lo que iban a pedir. Pero lo ideal hubiera sido de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, necesito tal velocidad para tal peso, eso me da unos requerimientos energéticos y de torque, con eso escojo el motor y con eso escojo la batería. ¿Sí me van a entender? Sí. No viceversa. Así como está como si estuviéramos en el lazo abierto. Construyo algo a ver qué velocidad me da, o a ver qué propiedades me da. Teniendo todas las herramientas metodológicas para hacerlo correctamente. Y lo último pues era una cuestión sobre la conexión, ¿no? Ustedes lo hicieron simplemente manual. Sí. O sea, a futuro cuando la plataforma sea autónoma, ¿cómo se va a hacer ese acople autónomo entre 2 o más módulos del robot? Es que hay varias posibilidades. Por ejemplo, según la literatura hay unos que se pueden conectar magnéticamente. Ellos tienen, además de estos electroimanes, tienen un sensor que los alinea. Ellos se acercan y se acoplan. Otros usan un pequeño compresor neumático y se unen. Ya es determinar cuál es la más adecuada para nuestro proyecto, usando pues, las mismas herramientas que hemos usado hasta el momento. Ya, pero entonces en el momento... Pero entonces el acople tiene que estar definido desde antes de que comience a funcionar, para que pueda realizar su labor. No se pueden ni separar, no se van a separar, no se van a unir. Tiene que haber alguien que lo haga antes de que comience el procedimiento. Hasta el momento. Pero me imagino, profe, que a futuro esa es la idea, ¿cierto? Por eso en trabajo a futuro decimos que queremos hacer cambios en software y hardware para que se creen trabajos autónomos, que sea autorreconfigurable, para que ellos mismos se busquen, se ensamblen y puedan crear la configuración necesaria, pues ya más adelante, pues para que superen obstáculos, se desplacen más rápido por diferentes lugares. Básicamente esa era la idea. El proyecto grande ya contempla las partes de función, digamos, automática. Y todo, digamos, llevado hacia búsqueda y rescate. Esa es la función. Digamos, solo en los órdenes vehículos no se menciona nunca eso. La configuración de rueda, configuración de... Pero sí, digamos, para búsqueda y rescate del proyecto grande. Listo. Y finalmente ahí también viene enlazada la pregunta de la sincronización, ¿no? Sí. Finalmente... Se necesitaría uno que coordinara a futuro. Por el momento no hay ningún coordinador, simplemente uno da una señal senoidal desplazada en fase a cada uno de los módulos y funciona. O da su función desplazada en fase para la rueda o para la serpiente. Listo. Y a futuro imagino que habrá otro mecanismo mucho más sofisticado de trabajo cooperativo, etc. Esas son mis apreciaciones. No, primero pues felicitarlos, el trabajo es bien interesante y es claro, para mí es claro que esto es base para trabajo futuro, correcto, y desde ese punto de vista pues hay que evaluar. Sin embargo, sí hay cosas importantes que Mauricio mencionó y que yo estoy completamente de acuerdo con respecto a las especificaciones puntuales
para la selección de los diferentes componentes, ¿sí? Porque si bien ustedes hacen aquí una casa a la calidad, eso le arroja a ustedes cosas como selección de materiales, como tipo de motor, torque del motor, etc. Y en función de todo eso, pues definen otras cosas como las baterías. Ahí me llama la atención algo con respecto de las baterías. Y es que ustedes mencionan que cada módulo tiene sus baterías, ¿cierto? Sí. Cada modulito tiene sus baterías. O sea que en mi saber y entender, si yo tengo 6 módulos, ¿cuántas baterías utilizan por módulo? ¿Una o dos? Son 4, sí, para los motores y una de los elementos. Sí. Una por módulo. ¿6 por módulo? Sí. 5 por módulo. Ah, ya, ok. O sea que ustedes, si van a armar 6, necesitan 30 baterías. Es amplio la utilización, pero eso dependía también de la cantidad de herramientas que estaba dentro del módulo. Sí, por que supuesto. se tienen los motores. Porque si vamos a mirar, pues ustedes están controlando 5 motores por pues, módulo. Y si son 6 módulos, están controlando 30 motores. ¿Sí? Entonces, eso obviamente le da un grado de complejidad al trabajo que ustedes están haciendo interesante. En ese orden de ideas, hay 2 movimientos que ustedes tienen por allí que son bioinspirados, ¿cierto? La oruga de serpiente, sí. 2. Sí, hubiera sido muy interesante que en el trabajo apareciera cómo es el movimiento de una serpiente y por ejemplo de un 100 pies o algo así, que ellos describen efectivamente una trayectoria sinusoidal por algo. ¿Por qué no triangular? ¿Por qué no cuadrada? Sí, o sea, hay una razón de ser de eso, y eso quedaría interesante en el documento. No estoy diciendo que es algo netamente fundamental pues, para el desarrollo, porque lo que menciona Mauricio hace un instante, pues es cierto. Cuando entran a mirar la presentación de ustedes y el trabajo como tal, y ustedes lo dicen, nosotros no aplicamos encuestas, ustedes se autoencuestaron, ¿cierto? Y se autoencuestaron en función de la revisión de la literatura, que hay que decir, hicieron una revisión de la literatura bien interesante, porque no revisaron ni uno ni dos trabajos, revisaron muchos. Y en ese sentido, entonces nosotros pensaríamos que esta casa, la calidad, realmente está rescatando todas las especificaciones de unos y otros para llegar a la propuesta que ustedes hicieron, ¿sí? Pero entonces, en ese orden de ideas, habría que justificar algunas cosas, como por ejemplo eso, ¿sí? Entonces, previamente hay un análisis de cómo es los sistemas de locomoción para algunos tipos de insectos, ¿sí? Y eso justifica que sea una señal sinusoidal y de qué características debe ser esa señal sinusoidal para moverse con una determinada velocidad o para poder viajar sobre un determinado terreno, que sería interesante de pronto pues que pensando a futuro pues ustedes lo dejan consignado ahí. Con respecto a eso del movimiento bioinspirado, sí, efectivamente está inspirado en movimientos de seres vivos, pero la aproximación senoidal es la simplificación de ese movimiento, porque aunque digamos una oruga se ve así, eso no es senoidal tal cual, o sea, es más complejo que eso. La senoidal es una simplificación que produce los mismos efectos o muy parecidos, pero no llega a abordar todos los ámbitos que está desarrollando ese animal en ese momento. Pero sí es interesante abordar ese tema. Sí, pues digamos que la cuestión es realmente justificar el por qué un tipo de señal y no otro. Justificar, motores hay de muchos tipos, ¿no? Y eso sí, por supuesto, se justifica en términos del torque o de las especificaciones que se mencionó ahora, que ustedes requieren pues para el movimiento, para cómo quieren ustedes que se desplace el dispositivo, ¿sí? Pero son cosas que por supuesto se pueden profundizar en un trabajo un poco más profundo, pero lo interesante es que ustedes ya dejaron la base montada, ¿sí? Entonces obviamente la invitación es a que no se quede en un bonito anaquel como un trabajo interesante que se hizo, y ustedes lo continúen en la maestría, por supuesto, que sería una excelente opción, porque el trabajo es interesante. Bien, de mi parte es eso, no, me imagino que ustedes hicieron correcciones en el documento, algunas sugerencias que yo les hice, ¿sí? Ya es más de forma que de fondo, ¿sí? Y también sería interesante dejar allí consignado de pronto pues algo de cálculos con respecto de criterios de selección ya para actuadores o sensores que ustedes utilizarán, ¿vale? Pero son cosas más de forma, eso no quiere decir que ustedes no lo hayan hecho o no lo hayan tenido en cuenta,
con seguridad lo debieron tener en cuenta, ¿sí? Pero no lo escribieron, que es importante, porque al fin de cuentas eso es lo que quieren. Pero por demás el trabajo es muy interesante y no hubiera esperado menos de ustedes. Gracias. Porque si el público tiene alguna pregunta con respecto al trabajo de ellos. Pues primero pues felicitarlos, ¿sí? Pues, para los profes que nos saben, pues yo soy compañero de ellos hace un buen tiempo y pues estoy muy contento de que estén ahorita en esas estancias de su vida profesional y de su vida personal. Ahora, con respecto al trabajo, yo estoy acompañado con ustedes, pero no me quedó claro, ahora con lo que dice el profe Ricardo, con el trabajo posterior, la licencia con que queda el trabajo. Sí, habíamos acordado, no, ustedes me han comentado que van a quedar con la licencia Creative Commons para que cualquiera que quisiera utilizar el trabajo como base pudiera reutilizarlo y pues así ampliar la base de conocimiento que tiene la ingeniería a nivel mundial. No en ningún momento escuché esa información. Pues esa es mi idea. Si el trabajo se entrega a la biblioteca con licencia abierta, entonces especifican si es parcial o total. Si es parcial solamente dentro de las instalaciones de la universidad o total, se puede consultar vía internet, y sí queda con licencia Creative Commons, es decir, son una serie de condiciones que limitan obviamente en ámbitos comerciales la utilización de los documentos, pero deja abierto cualquier tipo de desarrollo posterior utilizando procedimientos, resultados o información consignada en el documento. En ese sentido, ¿no se vería afectado el trabajo futuro de ustedes? Sí, pero entonces si la dejamos solamente para nosotros, está limitando el desarrollo. O sea, no es que este desarrollo sea únicamente para nosotros, puede ser favorable para cualquier persona, entidad, institución, y por lo tanto el conocimiento es para divulgar. ¿Alguien más? No, pues tenía una pequeña duda en cuanto a la parte que veía el uso de los sensores. Pues quería saber que como que habían pensado acerca del control, el uso de, o sea, qué tipo de control iban a implementar, de pronto si ya tenían algunas ideas de eso, no sé, de todos los que conocemos. Bueno, el sensor es infrarrojo, es digital, entonces como es digital se facilita su implementación, dependiendo de la distancia. Se puede determinar que, dependiendo del valor entregado por el sensor, se puede determinar fácilmente a qué distancia se encuentra el obstáculo. O sea, para el control es simplemente, por ejemplo, colocar comparación de voltajes y comparación de distancias. Podría ser así. O sea, ahorita en el momento no se habla de nada de control. Se dejan las bases para el trabajo futuro, porque si no lo dejamos así y en el futuro decimos, listo, queremos crear tal algoritmo de control, una red neuronal, lo que sea, ¿cómo voy a hacer para adquirir las señales de nuestro entorno? Entonces nosotros lo pensamos así, porque al comienzo nosotros pensamos llegar más lejos con el algoritmo de control, crear una red neuronal para superar obstáculos en la misma simulación. Sin embargo, pues el tiempo y la dificultad pues no nos dejó avanzar mucho. Gracias. Pues para felicitarnos, ¿sí? O sea, de todas las personas que pues yo he orientado, ustedes son los que más han trabajado, ¿sí? El trabajo de ellos empezó desde el semillero de Da Vinci. O sea, ellos inicialmente casi cuando empezaron a hacer la revisión del estado del arte han ido a exponer allá, ¿sí? Dieron conferencias también dentro del semillero de la parte de pruebas, por ejemplo, ¿sí? Pues como mencionó, bueno, se adquirió hace poco y la idea es que pues, los estudiantes lo empiecen a utilizar. Ellos mismos empezaron a dar las conferencias dentro del semillero. La parte de la preparación de la exposición se hizo una presentación allá y se recibió, digamos, la invitación de los estudiantes también de allá. Se pasó el trabajo al encuentro de semilleros y pasó también. Pues, digamos, ustedes van a exponer, digamos, con la organización que recibía Rinconesta también. Se presentaba un artículo a un congreso internacional. Ya mañana, si pasaron o no, o sea, digamos, el trabajo de ellos ha sido muy juicioso, y yo creo que sí, pues en cuanto a objetivos y alcance del trabajo, sí, algunas cosas quedaron ahí, pero porque, digamos, está marcado como un proyecto grande. Es más, hicieron, y es que más que lo que en muchos trabajos se hace para un proyecto de pregrado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, o sea, de resaltar eso, pues, quedaron cosas ahí, pero ya es
encaminado hacia el lado futuro, lo que ustedes hicieron, me parece que vale la pena felicitar. O sea, yo pensaría que de pronto los no solo aprobado, sino con algún tipo de mención, porque realmente yo pienso que lo merecen. Gracias. Después de la propaganda. Entonces, Intimidación colectiva. entonces, muchachos, se queda terminada la exposición, se van a reunir los dos jurados de libertad. Sin Ricardo. Con el presidente. Tome tiempo. Y entonces, si quieren, nos esperan afuera ahí. Y ya ahorita lo llamamos para decirle la prueba realidad. Ah, como que... Después de una larga deliberación por parte del jurado, después de haber discutido cada uno de los puntos que hay en la calificación, entonces la nota definitiva sobre el máximo puntaje, que son 50, fue 48, lo cual da una calificación de meritoria. Entonces, pues felicitaciones y gracias. Y pues los felicito por mi parte y por parte de todos. Yo quería que nos anotaran, que les hubiera dicho que 3, pero... Gracias, muy bien, muchachos. Nos vemos. Bueno. Uno jurado siempre tiene que hacerle policía malo, así que tranquilo. No es personal. Ay, no sé dónde vive. Chao, muchachos. Chao, profe. Filme al fotógrafo, que es que yo nunca salgo. ¿Cómo se siente con la calificación de sus compañeros? ¿Cómo se siente? Estoy muy orgulloso de mis compañeros de la universidad. Este año cambiaron mecatrónicas de proyecto. Sí. Uno, dos. Reacción. No hay palabras. Feliz cumpleaños. ¿Contento? Chévere, ¿no? Ay, qué genial. Vamos a apagar esto.